Amada Iglesia de Dios, amigos, amigas, paz a vosotros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro servicio y le damos las gracias por permitirnos entrar hasta su hogar a través de estos medios de comunicación. En estos días en los que no podemos reunirnos en nuestro templo, nos hemos dado a la tarea de tener programas para que usted pueda disfrutarlos en su hogar, en compañía de sus hijos, en compañía de su familia. Le damos las gracias, pues, por permitirnos entrar y estar con usted en este glorioso sábado. En esta mañana es nuestro servicio de la mañana, en el cual vamos a estudiar la escuela sabática y vamos a tener un sermón en español. La escuela sabática es la primera lección del cuaderno nuevo que iniciamos, que está basado en el libro de Proverbios. Nuestro hermano Magdiel Escalante, copastor de nuestra iglesia, es el que estará conduciéndonos en el estudio de esta lección. Después de que él termine, nuestro hermano Sergio Rangel nos traerá la meditación de la palabra. Así que le invitamos a que tenga su Biblia cerca de usted y a que tome un buen asiento y disfrute en estos momentos las alabanzas que nosotros vamos a hacer juntamente con ustedes a nuestro Dios y también en el estudio de su palabra. Gracias por estar con nosotros. Disfrute nuestro programa, nuestro servicio y lo invitamos que esté con nosotros cuando nos podamos reunir en nuestro templo. Dios les bendiga. Porque mi Dios
¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová es fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla, Jehová es fuerte y valiente, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel. Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a la lección de escuela sabática, empezando ahora con un nuevo trimestre, que es el libro de Proverbios. Vamos a estudiar este libro, el libro de la sabiduría, en la cual sobre todo que nos va a traer mucha enseñanza. Pero antes de iniciar con la lección número 1, que se llama una invitación a la sensatez, vamos a orar. Bendito Padre Celestial que moras en la altura de los cielos, gracias Padre bendito, te damos por la bendición que nos das de poder estar en los hogares de mis hermanos para poder llevar la escuela sabática, pidiéndote Señor que a través de ella, Señor, tú nos ayudes sobre todo a mejorar nuestra vida. Esta enseñanza, Señor, que viene del libro de Proverbios, permite que la podamos, Señor, poder adaptarla a nuestra vida sobre todo y poderla entender. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Señor. También te pido una bendición para mi Padre y que nos ayudes a entender tu palabra. Te lo pedimos en un bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como les decía, la lección número 1 del libro de Proverbios en este cuadernito, que se llama Una invitación a la sensatez. El verso de memoria dice: mas el que me oyera habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Proverbios 1:33. El objetivo de la lección dice: escuchar con atención el llamado que Dios nos hace en el libro de Proverbios, para lograr una vida sensata que sea bendición plena en todos los ámbitos de nuestra vida. Escuchar con atención el llamado que Dios nos hace en el libro de Proverbios. Y es algo que sí necesitamos, sobre todo para mejorar nuestra vida. Vamos a leer la narración de la escuela. Usted en su casa la puede leer, no la voy a leer toda completamente. Y también a aquellos hermanos que si por alguna razón no la pudieron llegar a la escuela, agarren un libro, un cuadernito y un lápiz, apunte los pasajes para que usted los pueda leer también en su hogar. Háganos saber si no le llegó la escuela para que nosotros de alguna manera se la hagamos llegar. La narración dice: el libro de Proverbios consiste en una colección de dichos que son resumen de la sabiduría que Dios ha depositado en el corazón de los seres humanos. El término hebreo mashal se refiere a un recurso utilizado para dar una enseñanza por medio de figuras literarias como son símiles, parábolas, algorfas y otros. Alude principalmente a un dicho para ser repetido. Estos dichos son enseñanzas necesarias que orientan a las personas sobre cómo lograr que sus vidas sean estables y prósperas. Cuando Dios creó el mundo, puso en él un orden que lo mantiene funcionando de manera perfecta a lo largo de las generaciones. Este mismo orden sirve como inspiración al ser humano para replicarlo en el tejido social y que se preserve como el sello que Dios puso en su obra. La sabiduría, en hebreo Hokmah, consiste en entender las reglas que intervienen para que esta creación sea plena. El orden, el equilibrio, la sostenibilidad, su funcionalidad y otros, con el fin de apropiar estos principios para alcanzar una existencia en sintonía con la justicia de Dios, logrando la armonía eterna. Como ustedes lo hemos visto, o nosotros lo hemos visto, la sabiduría de Dios es infinita y perfecta, porque lo vemos en el mundo alrededor de todos nosotros, cómo está, sus leyes se cumplen a la perfección.
Vemos que de nada se hizo al azar, sino que hubo un creador, pero además con una inmensa sabiduría. Todo se cumple al pie de la letra, y esa es la sabiduría que parte de parte de Dios. Dice, siguiendo el párrafo, dice que la sabiduría consiste en la adopción de valores que dan bendición a los humanos y a su contorno. No consiste en saber mucho, sino entender la naturaleza humana y hacer lo que corresponde en cada situación. Y sobre todo, adquirir la dirección espiritual en la vida. La sabiduría de Dios es algo, podríamos decir que es sencillo de saberlo, de entenderlo. Desafortunadamente el hombre no ha querido aceptar que Dios existe, y aún aquellos que creen que existe Dios no han querido aceptar lo que Él pide que hagamos. No hemos aprendido a obedecer y a hacer las cosas que Él quiere. Hay sabiduría, hay inteligencia y hay sensatez. Por ejemplo, aquí nos habla también de la sensatez. La sensatez se alcanza al desarrollar la agudeza mental que permite reunir información, sintetizarla, hacer proyecciones a futuro para tomar decisiones que acerquen a las personas a lograr los propósitos esperados. Es una capacidad de saber, aprender y comprender. Como les digo, hay gente sabia, hay gente inteligente, hay gente sensata. Hay gente que tiene conocimiento, pero el conocimiento no es todo. Tiene que también haber sensatez para que ese conocimiento se pueda saber aplicar. Pero sobre todo la sabiduría, y sobre todo la sabiduría que viene de parte de Dios, no solamente es el conocimiento o ser inteligente, es tener el conocimiento primeramente de parte de Dios y segunda, saberlo aplicar. Y eso es lo que nos hace sabios. Lo vamos a ver a través de esta escuela y también a través de las otras escuelas, en lo que es la sabiduría. Dice, la sabiduría no busca imponerse por amenazas, como la ley, y no remite a encontrarlas por medio de revelaciones a visiones, como en el caso de los profetas. La sabiduría bíblica es la verdad que los humanos necesitan y que está al alcance, ya que se encuentra presente en la vida cotidiana, y su estrategia es invitar a adquirir lo que posea. Entonces, como les decía, la sabiduría es algo que es sencillo. Vamos a pasar ya después de la narración o la introducción, vamos a pasar al análisis. El análisis está dividido en 3 partes y cada parte tiene varios incisos. El primer análisis dice, Dios es el sabio que regala sabiduría. Inciso 1. Solo Dios es verdaderamente sabio. Los seres humanos están atrapados en la necedad. Dios es un maestro de sabiduría que enseña sobre la vida por diferentes medios. Considere lo que señala Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. A pesar de que el aprendizaje incluye la corrección, la motivación principal es el amor. Dios nos ha creado y reconoce que somos criaturas. Es el primer papel que debemos de ocupar. Esa es el primer parte de la sabiduría. Primeramente, reconocer que el único que es verdaderamente sabio es Dios. Y entonces también entra también, inclusive parte de la sabiduría, la corrección. Dice, estudie Proverbios capítulo 2, verso 6, verso 10 al 11 y capítulo 9, verso 10. Si Dios ha diseñado nuestra vida, ¿cómo nos ayuda a escuchar a Dios? Es la pregunta. No vamos a leer los versos para ahorro de tiempo. Usted, como le digo, usted los puede apuntar y luego leerlos. Voy a leer otra vez.
Proverbios capítulo 2, verso 6, capítulo 2, verso 10 al 11 y capítulo 9, el verso 10. Y en estos versos nos dice que la primera fuente de sabiduría o la principal es Dios, que nos da la sabiduría, que nos da conocimiento e inteligencia, pero que además no desecha el castigo, porque Jehová, el que ama, castiga. Y como decía, como parte de la sabiduría también es la corrección, porque si no, hacemos algún error y no somos corregidos, pues vamos a continuar haciendo ese error. Entonces, ese es también parte de la sabiduría. No es necesariamente la corrección, sino saber aceptar la corrección, reconocer que hemos hecho algo mal. El inciso 2 dice: Dios rechaza a los arrogantes porque no aceptan aprender de él. ¿Qué dice Proverbios 16:5 sobre el que tiene una opinión demasiado elevada de sí mismo? Aquí en la metáfora habla que dice que en la casa del altivo Dios la va a destruir. Y eso es lo que nos dice que el que se cree mucho, pues no va a alcanzar a entender que está mal y sobre todo a corregirse. Dice: es clara la sentencia de que antes Dios, dice, es clara la sentencia de que ante Dios no tenemos recursos que valgan. Dice que Proverbios capítulo 1, verso 30. Dice: es mejor la humildad ante el Creador de la sabiduría, y es Proverbios capítulo 3, verso 5 y verso 7. En estos versos dice que es abominación a Jehová todo altivo de corazón. Son los dos versos que los dos están muy parecidos. Entonces, Dios no acepta o no le gusta el que es altivo de corazón, el que es orgulloso, porque, como les decía, el que tiene mucho orgullo no va a aceptar que está mal y no va a haber corrección. La número 3 de este inciso de la primera parte de análisis dice: el temor al Señor trae bendiciones. Observe lo que afirma Proverbios capítulo 10, verso 27, Proverbios capítulo 14, verso 27, Proverbios capítulo 19, verso 23, inciso A, Proverbios capítulo 15, verso 33 y Proverbios capítulo 22, verso 4. En estos versos nos dice varias cosas. Dice: ¿cuáles son los dones que brotan de la obediencia al Señor? Y podemos leer estos dones. Nos aumentan los días, hay manantial de vida, está la vida llena de reposo, hay enseñanza y humildad, y hay riqueza y honra. Dice también la otra pregunta: ¿vale la pena el camino de justicia? Es Proverbios capítulo 14, verso 26. Su finalidad es prevenir. Lea capítulo 2 de Proverbios, verso 12 al 19, y explique las bondades de una vida recta. En el 14, verso 26 nos habla de que hay sabiduría y que de parte de la sabiduría también viene humildad. Hay también confianza para nosotros y esperanza para nuestros hijos. Los últimos capítulos, capítulo 12, verso 12 al 19, nos proviene del hombre malo y también de la mujer que es mala, porque tanto en el hombre malo como en la mujer mala, si nosotros los seguimos, si hacemos lo que ellos nos dicen o los copiamos, va a haber dolor y amargura. Vamos a seguir con ya con la segunda parte del análisis, que dice: la sabiduría bíblica consiste en saber vivir bien. Y tiene también
varios incisos. El número 1 dice: la sabiduría es el arte de vivir correctamente la vida cotidiana. En el mundo creado, en la sociedad humana y frente a Dios. Esto es lo que tenemos que nosotros saber vivir en lo que está alrededor de todos nosotros, que es nuestra vida cotidiana. Lo que tenemos que también entender y analizar de lo que el mundo está también alrededor de nosotros, de la creación de Dios, y no solamente la creación de Dios, sino cómo la sociedad humana se está actuando delante de Dios. Dice, no es un saber meramente intelectual, sino un saber artesano. Es saber hacer, realizar sus proyectos, lograr el objetivo de toda la vida. Ese es un saber artesano, o sea que lo estamos poniendo de práctica, no nada más de saber que lo que está en nuestra mente, sino también que lo estamos realizando. Ese es un saber artesano y lo estamos haciendo a realizar proyectos, lograr el objetivo de toda la vida. Y luego nos pide, mencione algunos versos de Proverbios que llamen su atención por las recomendaciones ofrecidas. Vamos a leer nada más un verso. Usted puede, libro de Proverbios hay bastantes. En Proverbios capítulo 2, verso 2 al 5, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Proverbios capítulo 2, verso 2 al 5, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este es un proverbio que nos llama la atención y sobre todo aquí la recomendación que este proverbio nos está dando, sobre todo que si nosotros buscamos la sabiduría, sobre todo de parte de Dios, y si lo buscáramos que si fuera un tesoro, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de parte de Dios. El inciso número 3 dice, el temor al Señor trae bendición. Y eso es claro. Dice, observe lo que afirma Proverbios capítulo 10, verso 27, Proverbios capítulo 14, verso 27. No, eso ya lo vimos. Perdón, vamos a ver, esa es la otra pregunta. Dice, la número 2 es, la sabiduría es un saber nacido a la experiencia. Y trae dos incisos. Inciso A, la experiencia propia que pase por el filtro de la reflexión. Dice, no basta la totalidad de las experiencias. El necio también puede tener experiencias, pero no la madura, no la reflexiona y por eso no le aprovecha nada. Vea lo que se refiere Proverbios capítulo 24, versos 30 al 34. Hay más versos, pero vamos a este verso. Nos dice que nos está hablando del perezoso que tenía una viña y que pasa esta persona que está hablando de Proverbios y que ve que la viña ya se está secando, que no la han limpiado, que la barda se está cayendo y todo por la flojera de esta persona. Entonces él dice que al ver esto, él toma nota y sobre todo que lo aplica a su vida. O sea que está aprendiendo en cabeza extraña o en cabeza ajena. Y esa es una sabiduría que es buena, porque la estamos aprendiendo a través de la experiencia que estamos teniendo, ya sea a través de ver una persona, ya sea de algo que nos pasa personalmente, o inclusive hasta accidentes que estamos viendo a través de nuestra vida
o logros de otra persona, eso nos trae enseñanza. El inciso B dice, la experiencia de los mayores atendida, escuchada, aprendida. Y es algo muy cierto. Hay gente muy sabia, sobre todo gente grande, que ha vivido, pero que no solamente ha vivido bien, que también ha tenido experiencias y las ha aplicado en su vida, las enseñanzas que ha recibido a través de ellas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es escucharlos y al escucharlos también aprendernos. Hay un dicho que dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero en parte es muy cierto. Pero para mí es un dicho que es malo, porque, dice, es cierto, pero al practicarlo, al hacerlo es malo, porque nosotros podríamos aprender de alguien más. Y al aprender nos evitaría muchos errores, muchos dolores, muchas amarguras, al estar aprendiendo en otra persona. Sobre todo hay que escuchar a los mayores, porque ellos han vivido más que nosotros, y sobre todo hay personas, hombres y mujeres, que tienen mucha sabiduría, que su edad y experiencia se las ha dado, y debemos de escucharlos y aprender de ellos. Vamos a ver ya el inciso número 3 de esta lección, y dice, la sabiduría se sustenta en el temor del Señor. Es una parte de la sabiduría, y es una parte de la sabiduría que es bastante grande. El temor del Señor significa respeto, sujeción a Él o tener confianza plena en Él. Esa es la sabiduría que debemos de temer a Dios, que tener a Dios, tener sujeción y tener confianza a Él. Vean los conceptos expuestos en Proverbios, capítulo 1, verso 7, capítulo 9, verso 10 y capítulo 15, verso 33. Y dice que el principio a la sabiduría, estos 3 versos nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es algo muy bueno, y no vamos a decir muy bueno, es algo principal que debe haber en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino también se lo debemos enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, el temor a Dios, o el temor a Jehová, que significa tenerle respeto y tenerle sujeción. El inciso 2 de el análisis del inciso 3 dice, el cimiento de una vida sabia consiste en la disposición a dejarse guiar. Es una actitud de obediencia positiva. Consiste en entender al Señor y aceptar sus caminos. Capítulo 28, verso 5. ¿Tiene ventaja la postura de sumisión a Dios? Y es una pregunta. ¿Tiene ventaja la postura de sumisión a Dios? Dice, ¿por qué la obstinación humana de resistirle? Primeramente, la primera pregunta, pues sí, sobre todo el hombre malo no va a entender los juicios, que es lo que dice el capítulo 28, verso 5, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El hombre malo siempre no va a aceptar los caminos de Dios. Y si nosotros no los aceptamos, también por consiguiente somos hombres malos. Dice, ¿tiene ventaja la postura de sumisión a Dios? Claro, tiene una ventaja porque tenemos bendición, tenemos ayuda y sobre todo nos va bien en la vida. Vamos a pasar a la pregunta 4 y dice la pregunta número 4. Dios establece lo bueno y lo malo. Y dice el número 1, Proverbios enseña que hay valores que le agradan a Dios. Dice, son los valores que reflejan su carácter. Anote algunas de las cosas que le satisfacen a Dios. Proverbios capítulo 11, verso 1, primera parte, verso 20, segunda parte, capítulo 12, verso 22, segunda parte, capítulo 15, verso 8, segunda parte. Y en estos versos nos hablan
que es los valores que a Dios le gustan, que es honestidad, perfección, verdad, rectitud, justicia, limpieza y la oración de los justos. La parte 2 de este inciso 4 dice, también nos dice que lo que él abomina, el fraude y la falsedad en todas sus formas. Enliste las verdades que declara Proverbios capítulo 6, verso 16, verso 19, capítulo 11, verso 1, primera parte, capítulo 12, verso 22, primera parte, capítulo 15, verso 8, primera parte. Y aquí se hace sobre todo lo que a Dios no le gusta, los ojos altivos, no le gusta la mentira, no le gusta la maldad, no le gusta la persona orgulloso, no le gusta la persona que hace lo malo, no le gusta el testigo falso, ni tampoco le gusta el hombre que es instigador, que anda provocando la ira entre sus hermanos. El inciso 3 dice, el Señor prefiere la justicia y el derecho más que los sacrificios. Esto es lo que enseña Proverbios capítulo 21, verso 3. ¿Qué expresiones religiosas equivocadas podemos tener los creyentes? Pues una expresión equivocada que podríamos tener es yo lo sé todo. Otra expresión es que yo soy mejor que los demás. ¿Qué otra expresión? Yo no necesito ayuda. O sea, creerme que yo puedo con todo o con todos, como dicen. Pero sobre todo con estas expresiones no estamos reconociendo, sobre todo que tenemos necesidad de Dios. Dice, a Dios le desagrada la alegría que surge del mal ajeno. Y eso en capítulo 24, verso 17 y verso 18. Dios es un Dios justo y veraz, que defiende la causa de los inocentes y que es amigo de la humildad y las palabras amables. Entonces Dios no le gusta que nos burlemos del mal ajeno. La aplicación, y son varias preguntas que vamos a responder. ¿Qué principios de sabiduría bíblica hemos olvidado en la generación actual? Sobre todo el temor a Jehová, la obediencia, la rectitud. ¿Por qué despreciamos los preceptos que fueron dados para nuestra verdadera felicidad? Porque somos orgullosos, pensamos que todo lo sabemos, inclusive creemos que sabemos más que Dios, y entonces esto nos impide tener una felicidad completa. ¿Por qué repetimos errores que otros cometieron o incluso nosotros mismos? Porque no vivimos rectamente, no reconocemos nuestros errores y al no reconocerlos no los podemos corregir y seguimos cayendo en esos errores. ¿En qué consiste adquirir la sabiduría? Por medio de la experiencia. Pues es vivir un momento dado o algo que pasa en la vida. Si es bueno, volverlo a hacer. Si es malo, no hacerlo. El inciso B de la aplicación dice, ¿cómo podría mejorar nuestra vida familiar si escuchamos las recomendaciones de Proverbios? Pues no volveríamos a cometer errores y viviríamos mejor. ¿Podemos asociar la verdadera felicidad con la bondad? Claro, al tener bondad estaríamos haciendo la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios tendríamos bendición. ¿En qué aspecto podremos prevenir para evitar las consecuencias dolorosas? Sobre todo, pues no haciendo lo malo, no mentir, no ser injustos, no hablar falso testimonio. Si no hacemos esto, pues estamos evitando mucho dolor, no solamente aquellos contra quien que lo estamos haciendo, sino también contra nosotros, porque esto se nos va a revertir. Como conclusión, hermanos, de esta lección dice, los seres humanos fuimos creados para el bien y el orden. Estas cualidades nos conducen a la bendición de una vida plena. La sabiduría del libro de Proverbios nos invita a seguir los preceptos de Dios para alcanzar las metas apropiadas y en la forma correcta. Escuchemos al Señor para disfrutar de una vida reposada. Oremos, hermanos, y que Dios los bendiga.
Gracias, Padre bendito, te damos por esta escuela estudiada, Señor. Te pedimos que la podamos poner en práctica, sobre todo, que nos pueda servir en nuestra vida y sobre todo que el temor hacia ti, Señor, lo podamos aprender, lo podamos reconocer y que siempre seamos obedientes y hacer lo bueno y agradable delante de ti. Me dicen mis hermanos que han escuchado esta lección y prepáranos para la próxima. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, que Dios los bendiga. Paz a vosotros, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en este servicio. Gracias por estar compartiendo con nosotros este sábado, que aunque estamos a la distancia, pues sentimos ya el calor, no estamos ya, valga la palabra, acostumbrando a vernos a la distancia, pero pues es lo que nos ha tocado vivir en estos momentos. Antes de empezar con nuestro tema, yo sé que están, sobre todo las mujeres, hoy en día están relajadas quizá en su casa, tienen un día de festejo. Sabemos que es una fiesta civil, nada tiene que ver con la religión, pero no está por demás pues decirles felicidades a todas las mujeres que tienen la dicha de ser mamás, de ser madres. Recuerden que tienen una responsabilidad bastante grande, tanto la madre como el padre, en la educación de los hijos. De antemano, de parte de la Iglesia de Dios en Denver Harbor, el séptimo día, les damos las felicidades y que la pasen bien. Antes, hermanos, ahora sí, de iniciar con nuestro tema, quisiera que me acompañaran haciendo una oración para que esto que vamos a hablar hoy sea agradable a Dios y sobre todo que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y nos dé el deseo, despierte en nosotros esa chispa que haga mover nuestro espíritu, nuestra mente, y para que así nuestras acciones puedan ser de acuerdo a como Dios quiere. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre bendito, te damos gracias, Señor, una vez más, por darnos la oportunidad, Padre, nuevamente de abrir la Santa Escritura, Señor, tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos la has dejado, y a través de ella, Señor, sabemos cuál sea tu voluntad. Sabemos, Señor, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de manejarnos en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos des entendimiento, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, perdona nuestras faltas, y acuérdate, Señor, de los enfermos, de los más necesitados, Padre, especialmente sé con ellos. Bendíceles, Padre, a uno según tu misericordia, según tu bondad. Bendice a mis hermanos y a todos nosotros en la iglesia. Te lo suplicamos en el bendito y alto nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar con nuestro tema en este sábado. Un tema bastante hermoso que nos deja mucha enseñanza y quisiera que habláramos un poco acerca de lo que es el conocimiento. Dicen los filósofos que el conocimiento es la parte esencial del ser humano que le da valor según la sociedad. Si podemos ponerlo así de esta manera, cuando usted va a aplicar a un trabajo, su sueldo va a ser de acuerdo a lo que usted sabe, de acuerdo al conocimiento que tiene de la área que se va a desempeñar. Por ejemplo, yo en la compañía donde estoy, pues soy pintor. Y de pintura, pues sé todo, ¿verdad? Por eso mi sueldo es así de grande. Bueno, no se crea, no es tanto así. Pero bueno, según así, hoy en día lo podemos corroborar en cualquier trabajo que haya. Depende del conocimiento, es la forma en que te va a redituar a ti. Es importante, hermanos, tener sabiduría, tener conocimiento en este mundo. Y el ser humano nos hemos enfocado mucho en crecer materialmente, crecer en sabiduría. Tenemos un sistema de escolar que va desde pre-kinder hasta tener un doctorado. Y instan a través de los medios de comunicación, la sociedad, para que los niños, las personas, los seres humanos se eduquen para triunfar. Que nos eduquemos, hermanos, para triunfar, para tener éxito. Mas, sin embargo, hermanos, viéndolo desde el punto de vista espiritual, pues hay otra cosa aún más importante dentro de nuestra vida como seres humanos. Me refiero, hermanos, al conocimiento de Dios. Es importante, hermanos, conocer a Dios, es importante saber quién es Él, qué
qué es su voluntad, qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que espera, por qué nos creó, por qué nos ama tanto. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos cómo es Dios o quién es Dios. Y por eso quisiera que abrieran conmigo la Escritura y vamos a leer ahí unos versículos por ahí. Ábrala en el primer libro de Crónicas, capítulo 28 y versículo 9. Vamos a ir leyendo este consejo que el rey David, rey de Israel, le daba a su hijo previo antes de morir. Estaba ya David viejo, estaba enfermo y ya sus días acercaba el tiempo de que se había de morir. Pero antes de hacerlo, él abre sus labios y le da este consejo a su hijo Salomón, el cual sería el sucesor de él, sería el siguiente rey en Israel. Y en el primer libro de Crónicas, el capítulo 28 y versículo 9, nos dice así, hablando el rey David a su hijo, y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Es un sabio consejo que el rey David le daba a su hijo Salomón antes de morir. Y quisiera que pensáramos un poco en este versículo acerca de la enseñanza que nos deja a nosotros como padres y la enseñanza que nosotros como padres le podemos dejar o heredar a nuestros hijos. Por ejemplo, podemos hablar aquí de la misión pastoral que tiene el rey David para con su hijo. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos tiempo, tengamos el deseo de educar a nuestros hijos espiritualmente, hablarles de la palabra de Dios, hablarles de Dios, de qué es lo que Él quiere de nosotros. Debemos de poner, creo yo, desde mi punto de vista, más énfasis en que nuestros hijos conozcan de Dios que lo que hacemos a veces para que ellos tengan unas buenas calificaciones, para que no falten a la escuela. Si lo podemos ver hoy en día, en todos los hogares se ha moldado una mini escuela. Todos los niños están estudiando desde casa. Veo a la mamá apurada a ver si los hijos ya están estudiando, si están cumpliendo con sus notas. Muchos de nosotros estamos al pendiente de cómo nuestros hijos se van desarrollando en nuestra forma académica. De igual manera o en mayor manera puedo decir, debiéramos nosotros tomar el tiempo para enseñarles a nuestros hijos de quién es Dios, que ellos conozcan a Dios, porque desafortunadamente, hermanos, aún en el siglo XXI, hay muchas personas que aún no conocen a Dios, hay muchas personas que no saben quién es Dios. Para unos Dios es una cosa, para otros Dios es otra cosa. Todos tienen diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque quizás sus padres han fallado en enseñarles quién es Dios y se ha venido alimentando esa cadena y no ha podido ser quebrada, de tal manera que todos lleguemos al conocimiento de Dios. Por eso es importante, hermanos, que pensemos acerca de estas cosas y que les enseñemos a nuestros hijos quién es Dios, que ellos conozcan a Dios. Pero hablando acerca de la misión pastoral que el rey David tuvo, pienso también, por ejemplo, cómo aprendió Salomón. Si usted ve conmigo la escritura, el libro de Proverbios, el capítulo 1, ahí nos habla el escritor ahora Salomón, este hijo que fue educado por el rey David. Ahora él escribe el libro de Proverbios y el capítulo 1 y versículo 8 al versículo 15 nos dice así: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivo como al sepulcro y enteros como a los que caen encima. Hallaremos riquezas de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojos,
Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Estas palabras, hermanos, las dijo el rey, ahora Salomón. Recordemos que él había sido enseñado por su padre. David le había dicho, conoce al Dios de tu padre. Conoce al Dios de tu padre. Es el primer consejo que él le da. Y David toma esta misión de enseñar a su hijo. Ahora Salomón escribe este proverbio haciéndonos también entender que escuchemos la doctrina de los padres, que sepamos nosotros cómo debemos conducirnos y no andar en pos de los pecadores. Si quizás halláramos riquezas, halláramos despojos, pues sabemos que el final de todo esto pues sería la muerte. Así es que el primer consejo, hermanos, es que conozcamos y que enseñemos a nuestros hijos de quién es Dios. Y al hablar, hermanos, de conocer a Dios, hoy en día es difícil hablar de este tema. ¿Por qué? Porque la doctrina se ha distorsionado completamente. Para unos Jesús es Dios, para otros el Espíritu Santo es Dios, para otros, como la Iglesia de Dios, Jehová es Dios, para unos Buda es Dios, para otros el dinero es Dios. Pero pensando en esto, me viene a la mente cuando Dios le habla a Moisés, allá en Éxodo capítulo 4, donde Moisés sube al monte y le habla desde la zarza, y le dice empezando desde el versículo 13 del Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 y versículo 13 dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Entonces, al abrir la Escritura, hermanos, nos podemos dar cuenta de algo. Jehová es Dios. Dice sus palabras, Jehová es Dios. Al decir yo soy, significa, hermanos, que nosotros no podemos encerrar a Dios bajo un nombre, no podemos limitar porque Dios es extenso, es esa mente maravillosa que supera a todo ser humano, toda cosa creada. Nosotros no podemos entender a Dios, mas sin embargo Él se nos ha revelado y se nos ha revelado con el nombre de Jehová. Y es importante, hermanos, que nosotros conozcamos quién es Dios, cuál es su nombre, cómo Él le gusta ser llamado. Porque si recordamos cuando dio los 10 mandamientos, previo a esto, en Éxodo capítulo 19, el pueblo fue a acercarse al monte Sinaí. Y si vemos en el Deuteronomio capítulo 4 y versículo 12, dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Y dice ahí muy claro, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ninguna figura visteis, es decir, que Dios no se le puede componer ninguna figura, ninguna imagen, nada puede igualarse a Dios. Dios es espíritu, dijo Cristo Jesús en Juan capítulo 4. Dios es espíritu y en espíritu y verdad es necesario, hermanos, que nosotros le adoremos. Así es que al hablar de Dios, hermanos, de conocer a Dios, debemos entender que Dios, hermanos, es el todo. Dios excede todo pensamiento de cualquier ser humano. Nosotros no podemos comprenderle, pero podemos, hermanos, saber cuál es su voluntad porque Él nos la ha revelado en la Escritura. Él nos ha dicho qué es lo que debemos hacer, qué es lo que le agrada. Por ejemplo, hay cosas que Dios aborrece, una de ellas es la mentira. La mentira Dios la aborrece, es abominación a Jehová el hombre mentiroso, el robo, el aprovecharse, hermanos, del pobre, la maldad, hermanos, es abominación a Jehová nuestro Dios.
Así es que si usted tal vez diga, no, pues yo no conozco a Dios, inconscientemente, hermanos, Dios nos ha dado algo en nuestra mente que nos hace conocer su voluntad. Nos hace saber automáticamente, aunque una persona no esté educada en cuanto a la Escritura, no esté educada en cuanto a lo espiritual, cuando comete alguna fechoría, digamos un asesinato, un robo o algo, inconscientemente sabe que está mal. Las autoridades mismas nos enseñan cuál es el camino de Dios. Si rompemos, hermanos, las reglas, va a haber una consecuencia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios, sepamos qué es lo que Él quiere, sepamos qué es lo que Dios se agrada. Por ejemplo, Dios ama la justicia. Dios ama a todos, nos ama, pero Él le encanta que se lleven bien el uno con el otro, que nos relacionemos todos juntos como hermanos en amor. Dice la Escritura que Dios es amor. Hay muchas características que nosotros podemos descubrir de ese Dios. No se puede ver, no se puede tocar, no se puede medir. Vaya, ni siquiera lo podemos imaginar. Mas, sin embargo, sabemos a través de la Escritura, y solo por la Escritura sabemos cuál es su voluntad. Dios es el que creó los cielos, que creó la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Nos ha dado un día en el cual nosotros podemos reposar de nuestras labores, y estoy hablando del santo sábado de Jehová, como dice la Escritura. Así es que es importante, hermanos, que nosotros, como padres, como madres, sepamos quién es Dios y que le enseñemos a nuestros hijos para que ellos conozcan a Dios, que levantemos una generación, hermanos, que conozca a Dios, que sepa guardar su palabra. Este es el consejo que David le dio a Salomón. ¿Qué se necesita, hermanos, para conocer a Dios? Fe. Al no poderlo ver, al no poderlo tocar, al no poderlo ni siquiera imaginar, lo que necesitamos, hermanos, es tener fe. ¿Por qué dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6? Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que los que a Dios se allegan crean que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. La fe, hermanos, es importante, juega un papel crucial dentro de nuestra vida religiosa. Si creemos en Dios, pues lo podemos hallar, lo podemos conocer, porque ciertamente no está lejos de nosotros. La fe, pues, es la sustancia que nosotros debemos tener para conocer a Dios y para hacer que nuestros hijos también le conozcan. David sigue diciéndole a Salomón, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Una vez, hermanos, que nosotros conocemos a Dios, que sabemos qué es lo que a Él le gusta, entonces debemos comenzar a servirle. ¿A qué me refiero con servirle? ¿Cómo es la manera que podemos servir a Dios? Bueno, ya lo he dicho esto en varias ocasiones. Viene a mi mente cuando Dios envía nuevamente a Moisés a sacar al pueblo de Egipto, donde estaba esclavo. Los israelitas habían permanecido mucho tiempo de esclavos en Egipto y Dios envía por medio de este varón Moisés para que los liberte de la esclavitud que Faraón los había tenido. Y hay una escritura muy importante. Recuerda que en la zarza ardiente Moisés era pastor de ovejas y todo pastor pues trae su vara, su cayado, no sé cómo llamarle. En la escritura se llama vara. Y cuando sube al monte y ve la zarza ardiente, recordemos que Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés lo único que tenía pues era su vara, la ocupaba para pastorear sus ovejas. Pero hay una cita muy importante, si va conmigo, Éxodo capítulo 4, verso 20, cuando Dios ya envía a Moisés, dice en versículo 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y púsolos sobre un asno y volvióse a tierra de Egipto.
Ponga atención a esto, dice, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Aquella vara, fíjese como que cambió de dueño. Al principio era la vara de Moisés, con la que se apoyaba, con la que estiraba la oveja descarriada, con la que quizás hería la oveja que no hacía, o hería al lobo si quería tomar una oveja. Después, cuando Moisés viene al servicio de Jehová, la vara ahora tiene otro dueño, ahora es de Jehová. Lo mismo puede pasar con nosotros. Muchos de nosotros nos aferramos tanto a lo material, decimos mi casa, mi carro, mi ropa, mi todo, todo es nuestro, todo lo queremos acaparar. Debemos, hermanos, aprender que todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece solamente a Dios. Mía es la tierra y su plenitud, dice Jehová. Todo lo que en ella habita, todo es de Jehová. Si aprendemos, hermanos, ese principio y lo ponemos por obra, es más fácil servir a Dios. Ahí está la troca afuera, pero no es mi troca, es la troca de Dios. ¿Qué significa? Que si se necesita para hacer un trabajo, para la iglesia, para servir a alguien más, allí está. ¿Por qué? Porque no es mía. Mi dinero no es mi dinero, mi casa no es mi casa, todo le pertenece a Dios. Si entendemos, hermanos, ese principio, es la manera perfecta en la cual todos, sin excepción, pero todos podemos servir a Dios. Otra cosa, hermanos, que le dice David a Salomón, dice que porque Dios escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Fíjese lo que dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Es un punto quizás el más importante de esta predicación. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo desechares, Él te desechará para siempre. Recordemos cuando Pablo les dice a los atenienses, porque ciertamente no está lejos de vosotros, porque en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. O sea que no es difícil encontrar a Dios. Lo único que tenemos que hacer es buscarle de todo corazón, y es aquí, hermanos, donde entra la decisión personal. Nosotros debemos de tomar la decisión personal de buscar a Dios o no buscarle a Dios, servirle o no servirle. Es cuestión suya, es cuestión mía. Cada uno, conforme a Dios le dé en su mente su pensamiento en este momento, pues así haga. Pero sepa lo que si lo busca, lo va a encontrar. Pero si lo desecha, Él lo desechará para siempre. No lo digo yo, se lo dijo David a la Escritura, y por algo está escrito, porque dice en Romanos que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Así es que usted hoy en día puede hacer oídos sordos, puede apagar su televisor, apagar su celular, o por el medio que me esté viendo, o puede reflexionar y entrar en una obediencia total, buscar a Dios, tomar su responsabilidad como padre o como madre en su misión pastoral de enseñar a sus hijos. Puede conocer a Dios y hacer que sus hijos lo conozcan. Puede tomar la decisión de servirle y hacer que sus hijos le sirvan. ¿Por qué? Porque Dios, dice, es galardonador de los que le aman, de los que le buscan. Así es que, sin más, hermanos, ojalá que reflexionemos en este sábado en cómo busquemos la manera de cómo nosotros podemos servir a Dios, y que lo que hemos hablado, hermanos, hasta aquí, que sea para su honra y sea para su gloria. Oramos y nos despedimos. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, gracias, Padre, por el consejo que nos has dado. Sabemos, Señor, que únicamente hablamos de tu Escritura, lo que has revelado en tu Escritura. Permite, Señor, que podamos asimilarlo en nuestras mentes y nuestros corazones. Que todo sea, Señor, para tu honra y tu gloria, te lo suplicamos, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.